Durante mucho tiempo, los coches no eran para gente como tú. Eran caros, exclusivos, inalcanzables. Si no eras rico, ni siquiera podías imaginar tener uno. Así funcionaba el mundo, y nadie lo cuestionaba, hasta que apareció un hombre con una idea absurda. No quería hacer el mejor coche, ni el más rápido, ni el más lujoso. Quería algo mucho más peligroso. Quería que cualquier persona pudiera tener uno. Un obrero, un granjero, una familia normal. Y eso iba contra todo el sistema. Porque si todos podían tener coches, todo cambiaría. La industria, las ciudades, el trabajo, la forma de vivir. Y aún así, decidió hacerlo. Su nombre era Henry Ford. Y lo que hizo no solo cambió los coches, cambió el mundo entero. Parte 1. El niño que rechazó su vida. Henry Ford nació en 1863, en una granja, y desde el primer momento, su vida ya estaba decidida. Trabajar la tierra, seguir a su familia, no cuestionar nada. Pero Ford tenía un problema. Odiaba esa vida. No veía futuro en el campo, no veía progreso, solo repetición. Mientras otros aceptaban su destino, él lo rechazaba. Le fascinaban las máquinas. Desmontaba relojes, los analizaba, los volvía a montar, una y otra vez. No por diversión, por necesidad. Necesitaba entender. Necesitaba saber cómo funcionaban las cosas, porque en el fondo ya sabía algo que nadie más veía. Su vida no iba a estar en la tierra, iba a estar en las máquinas. Y eso significaba una cosa: tenía que irse. Parte 2. La obsesión que no se apaga. Ford llegó a Detroit sin nada, sin dinero, sin contactos, sin garantías, solo con una obsesión: las máquinas. Consiguió trabajo como mecánico, y ahí empezó todo. Mientras otros cumplían su horario, él se quedaba más tiempo. Aprendía más, probaba más, fallaba más. No estaba trabajando, estaba construyendo algo, aunque todavía no sabía qué. Pasaba noches enteras experimentando con motores, intentando crear algo que nadie había conseguido bien. Un vehículo funcional, uno que pudiera moverse por sí solo. Y después de muchos intentos, lo logró. Su primer coche era pequeño, inestable, imperfecto, pero funcionaba. Y eso fue suficiente, porque en ese momento, Ford dejó de pensar como mecánico y empezó a pensar como alguien que podía cambiar el mundo. Parte 3. El golpe de realidad. Pero construir algo no es lo mismo que venderlo. Ford creó su primera empresa y falló. El coche no estaba listo. Los costes eran altos. Los inversores perdían paciencia. Cerró. Lo intentó otra vez y volvió a fallar. Esta vez el golpe fue más duro. Perdió dinero, perdió credibilidad, perdió confianza. Los inversores dejaron de verlo como una oportunidad y empezaron a verlo como un problema. Estaba cerca de quedarse fuera, de convertirse en otro fracaso más. Y en ese momento, tuvo que tomar una decisión: seguir insistiendo o cambiarlo todo. Y ahí entendió algo que lo cambió todo. No estaba fallando por falta de talento. Estaba fallando porque estaba copiando a los demás. Coches caros, para gente rica, para un mercado pequeño, un juego limitado, y él estaba atrapado dentro. Entonces hizo algo diferente. Cambió la pregunta. No, ¿cómo hago el mejor coche? Sino, ¿cómo hago el coche que cualquiera pueda comprar? Y esa idea era completamente revolucionaria, pero también peligrosa, porque significaba ir contra toda la industria. Parte 4. La decisión que nadie entendía. El problema no era el coche, era el precio. Y el precio venía de algo mucho más grande: la producción. Fabricar coches era lento, caro, ineficiente. Cada vehículo se hacía casi a mano, como una pieza única. Y eso hacía imposible escalar. Entonces Ford dejó de pensar como inventor
y empezó a pensar como estratega, y encontró la solución: la cadena de montaje, un sistema simple, pero devastador. Cada trabajador hacía una sola tarea, una y otra vez, sin parar. Puede parecer básico, pero el impacto fue brutal. Antes, un coche tardaba más de 12 horas en construirse. Después, menos de 2. La producción explotó, los costes se desplomaron y el precio empezó a caer. Por primera vez, el coche se acercaba a la gente normal. Y entonces Ford hizo algo aún más arriesgado. Bajó el precio todavía más. Renunció a margen para ganar volumen. Y eso cambió todo. Parte 5. El momento en que todo cambia. El Modelo T no era el mejor coche, pero era el coche correcto. Era resistente, simple, asequible, y empezó a venderse, y venderse, y venderse, hasta que ocurrió algo que nadie esperaba. Millones de personas empezaron a tener coches, personas que nunca habían tenido acceso a nada parecido, y eso provocó un efecto en cadena. Las ciudades cambiaron, las distancias dejaron de importar, el mundo se hizo más pequeño, más rápido, más conectado. Pero también cambió otra cosa: el trabajo. Las fábricas se volvieron más eficientes, pero también más duras, más repetitivas, más exigentes. Ford no solo cambió cómo nos movemos, cambió cómo trabajamos. Conclusión: el hombre que cambió las reglas. Henry Ford no inventó el coche, pero hizo algo mucho más importante. Cambió quién podía tener uno, y con eso cambió el mundo, porque entendió algo que pocos entienden. No se trata de crear algo nuevo, se trata de hacerlo accesible. Y cuando haces eso, no cambias un producto, cambias la historia. Todo empezó con un niño que decidió no aceptar la vida que le tocó y terminó construyendo un mundo completamente diferente. Y recuerda, si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y dar like. Nos vemos en la próxima.